Bueno, es una emoción muy grande poder estar acá con ustedes. Realmente en mi corazón está hace mucho tiempo poder estar con ustedes, Ahí va. con la iglesia, con el grupo de jóvenes. Dígame cómo se está escuchando, a ver si se está cortando mucho. ¿Se escucha bien? Ah, buenísimo, Perfecto. gracias. Eh, la pandemia nos impidió un proyecto que teníamos de poder sorprenderles con alguna visita, luego tantas restricciones que algunas autoridades estaban poniendo por acá, por allá, y bueno, es como que se fue postergando, pero seguimos guardando en nuestro corazón el deseo y la esperanza de pronto poder ir para allá con un grupo de chicos de acá de Viedma y poder estar compartiendo con ustedes, recordando y también mostrándoles a los jóvenes de acá de la congregación que nos puedan llegar a acompañar de lo maravilloso que es Dios y de lo que nos permitió experimentar y vivir en el tiempo que estuvimos por allí, en los 7 años que estuvimos allí por la provincia de Formosa. Gracias por la oportunidad. No sé si merezco la presentación que hizo Román. Sí es cierto que lo quiero mucho a él y a toda su familia y a ustedes, a muchos de ustedes, de quienes guardo recuerdos hermosos. Por ahí lo vi a Juanjo, me parece también, un queridísimo amigo. Y tengo muchos recuerdos de tiempos compartidos, de lágrimas derramadas, de muchas experiencias que el Señor nos permitió vivir juntas y que fueron para unir nuestras vidas y para bendecirnos los unos a los otros. Así que es recíproco el sentimiento y agradezco a Dios por la oportunidad de estar con ustedes. Yo no sé cuánto tiempo tengo. Yo cuando empiezo a hablar de este tema o de los temas que tienen que ver referidos a la misión, suelo, como dicen los muchachos, me cuelgo y le doy para adelante, ¿no? Porque es un tema que realmente me apasiona, me moviliza. Algunos me han definido como un movilizador y para eso me invitan también muchas veces a compartir en iglesias, para que la iglesia pueda estar siendo movilizada a mirar aquello que el Señor está mirando. Y realmente me encanta ponerme al lado del Señor, ver hacia dónde mira sus ojos o hacia dónde dirige su mirada y poder enfocarme en lo que Él se está enfocando, ¿no? Porque a veces podemos tener la perspectiva de que estamos haciendo lo correcto, de que estamos haciendo algo bueno, pero no estamos en realidad del todo enfocados en lo que el Señor tiene puesto su corazón. Así que quería hablar en esta noche y compartir con ustedes acerca de este tema tan importante, ¿no? De la iglesia y la gran comisión, o de la gran comisión en estos tiempos, la gran comisión de la iglesia. Cuando hablamos de la gran comisión hay un texto que enseguida viene a nuestra mente, ¿no? Allí el de Mateo 28, capítulo 19, cuando el Señor se les acerca a sus discípulos antes de desaparecer de la vista de ellos y les dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os mando, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, no es el punto principal en esta noche, pero no puedo dejar pasar un comentario acerca de este versículo, que es un mandamiento con promesa. Ustedes ven allí que dice, enseñen, o sea, vayan, disipulen, bauticen, enseñen. Dice, ¿y la promesa cuál es? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, no hay una experiencia más placentera que sentir a Dios al lado tuyo todo el tiempo, sentirte aprobado por Dios cuando estás haciendo aquello que Él quiere que realmente hagas. Esto de la gran comisión, queridos, no es la gran sugerencia, es el gran mandamiento. Es un mandamiento de parte de Dios de que podamos estar involucrados en aquello que a Él tanto le apasiona. Le apasionó tanto a nuestro Dios que Él tuvo un hijo, el Señor Jesucristo, y el único hijo que tuvo lo hizo misionero. Lo encomendó a este mundo para que viniera a predicarnos y finalmente a dar su vida por cada uno de nosotros, como dice la Biblia, mostrándonos así el camino al Padre. Yo te invito a que abras tu Biblia ahora unos minutos, nada más. Voy a tratar de ser rápido en Segunda de Corintios. Fíjate allí, en Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. En la segunda parte de este versículo hay una frase que a mí siempre me llama la atención. Cada vez que la leo me sacude, me moviliza. Segunda de Corintios, capítulo 6,
versículo 2, es cortito, el segundo pedacito de este versículo, que dice, dice allí, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. 2 veces se repite el ahora. ¿Será que es urgente, verdad? Ahora, ahora. ¿Viste cuando mandás a... Yo tengo hijas acá y por ahí les pido que me hagan un favor, que me hagan un mandado y le digo, pero ahora, ¿no? Y a veces se remolonean un poco y te decís, pero necesito que lo hagas ahora. Bueno, porque hay cierta urgencia en lo que estamos pidiendo. Bueno, el Señor denota y nos hace ver cierta urgencia, una urgencia evidente, en esto de que la iglesia esté involucrada, queridos hermanos, en la gran comisión, que es el gran mandamiento para la iglesia. Me gustaría recordar un hecho que pasó para introducirnos en este tema, que sucedió allí por agosto del 2010. No sé si ustedes se recordarán, acá por esta zona, en Viedma, Río Negro, tuvo mucha repercusión. La verdad que es un lugar que no tenemos tan lejos, tampoco tan cerca, Chile. De hecho, hemos ido muchas veces a Chile, tenemos bastante proximidad, hay muchos puntos donde podemos cruzar a esa nación vecina. Y recordamos un hecho que sucedió allí en agosto del 2010, cuando se produjo un derrumbe masivo. Yo sé que más de uno se va a acordar, en la instalación minera de Copiapó. ¿Se acuerdan? Esto queda en el corazón del desierto de Atacama, allí en Chile. Dice la historia o los acontecimientos fueron que a los 17 días de que se produjo este derrumbe, se llegó a un lugar donde se suponía, en la perforación que se hizo en la primera etapa, donde se suponía que podían estar los mineros refugiados, pero allí no se los encontró a ellos, sino que se encontró una nota donde decía, los 33 estamos bien en el refugio. Claro, el refugio era unos varios metros más abajo, como 700 metros más abajo estaban refugiados estos hombres, sepultados allí 700 metros bajo tierra. Ahora, mientras perforaban, mientras perforaban para poder llegar allí a donde estaban estos hombres, túneles de rescate, la Armada chilena, en conjunto con la Agencia Aeroespacial Estadounidense, la NASA, desarrollaron 3 cápsulas de rescate a las cuales bautizaron con los nombres de Fénix 1, 2 y 3. Mientras tanto, todas las demás agencias del gobierno chileno y decenas de otras corporaciones internacionales estaban disponibles para ayudar con los esfuerzos necesarios o con los recursos que hicieran falta. Sabemos que tras estar atrapados 69 días, estos hombres, a 700 metros bajo tierra, establecieron el récord de mayor tiempo pasado sepultados allí, ¿no? Bajo tierra, y fueron rescatados, gracias a Dios, sanos y llevados a la superficie en estas 3 cápsulas Fénix. Ahora escuchá el detalle. Aproximadamente 1.000 millones de personas vieron el rescate en vivo por televisión. ¿Escuchaste bien? 1.000 millones de personas. El costo de la operación de rescate fue más de 20 millones de dólares. Y a mí me gustaría hacer un resumen de todo esto que te conté y bueno, y de lo que no tengo tiempo de contar o entrar en detalle, pero fíjate estos puntos, 5 puntos que quiero resaltar. Una nación paralizada, concentrada en una sola misión, rescatar. ¿Escuchaste esta palabra? Concentrado solo en rescatar. Decenas de agencias y empresas mundiales detuvieron sus actividades para enfocarse en aquello que era ahora lo más urgente. ¿Escuchaste esta palabra? Urgente. Tercero, millones de personas conmovidas siguiendo las instancias de los sucesos por TV. Aquí hay una tercera palabra, conmovidos. Cuarto, miles, aunque a su manera, clamaban e intercedían a Dios o a sus propios dioses por las vidas de aquellos que estaban atrapados. ¿Escuchaste esta palabra? Clamaban. Y quinto, todo el dinero que hacía falta estaba dispuesto para lograr el resultado tan esperado. Y aquí hay una palabra que a mí me encanta, es la palabra resultado.
Qué tremendo despliegue y qué gran resultado obtuvo la conjugación de todas estas palabras. Rescatar, la urgencia, el conmoverse, el clamar, hizo como resultado o trajo el resultado exitoso que tanto se esperaba, rescatar a estos 33 hombres con vida. Lo que hace falta, queridos, en muchas de nuestras iglesias locales es este tipo de urgencia que caracterizó este evento. Este tipo de urgencia que produjo los esfuerzos de rescate que salvaron a los mineros chilenos. Permitime poner esto en perspectiva. ¿Qué haríamos si 150.000 personas que mueren diariamente en el mundo fueran atrapadas en un pozo? ¿Qué haríamos? Si en lugar de 33, 150.000 personas quedaran sepultadas a 700 metros bajo tierra. Porque son 150.000 los que mueren diariamente. Ahora, vamos a hacerlo un poco más chico el número. Se calcula que son 936 personas las que mueren por día en la República Argentina. Ahora, como cuerpo de Cristo, debemos sentir esta necesidad imperante y urgente de pasar de ser espectadores de la Gran Comisión a ser partícipes de una forma activa, comprometida y sostenida. Porque no es que están a 700 metros bajo tierra, vivos y con la posibilidad de ser rescatados. Cuando murieron ya no hay ningún tipo de posibilidad. Así que debemos conmovernos con la urgencia. Debemos conmovernos con esta gran necesidad. Por eso me gustaría en primer lugar hablarte de la urgencia. Quiero que hablemos de las cosas que son urgentes, porque hay muchas cosas importantes que podemos hacer para Dios, pero esto es urgente. Miren, las Escrituras abundan en pasajes que comunican la urgencia de ocuparnos en la Gran Comisión. Debemos volver al fondo de la cuestión escritural, volver al verdadero espíritu y esencia de la palabra de Dios. Por ejemplo, lo voy a citar y vos me podés seguir allí en tu Biblia, Lucas capítulo 24, allí entre los versículos 45 al 47, está Jesús con sus discípulos, el Jesús resucitado, el Jesús que se aparece a los suyos. Y dice allí que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y dice que allí, que comprendiesen las Escrituras, hace referencia a lo que estaba escrito. Cuando le dice, así está escrito, hace referencia al Antiguo Testamento, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones. Es decir, los hace mirar hacia el pasado, lo que los profetas decían acerca de aquel que iba a morir, y ahora los hace comprometer con la necesidad de que ese sacrificio era para que ahora se predique. Y en esto era donde ellos tenían su gran comisión. Aquí en el Nuevo Testamento, en esta parte de la Escritura, nosotros podemos ver un recorrido intensísimo y profundísimo acerca de la intensidad que Dios pone en la narrativa o en sus esfuerzos, en los esfuerzos que hace al tratar de conmovernos y llegar a nuestro corazón para que podamos abrazar esta comisión de alcanzar a la humanidad, a aquellos que todos los días mueren sin Cristo y sin esperanza. Ahora, queridos, nosotros tenemos un anuncio claro que dar. Tenemos una obra consumada, tenemos las buenas noticias de salvación, tenemos el remedio, tenemos la solución de aquella enfermedad que mata y que mata por la eternidad y que se llama pecado. ¿Qué estamos haciendo con este remedio frente a tantos enfermos que pasan a nuestro lado? Hay un principio bíblico que es muy fuerte allí en Juan, capítulo 3. Vos conocés el versículo 16, pero a continuación el versículo 17, que también lo debés conocer, dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Habla de la efectividad del remedio, nos está hablando de la efectividad del sacrificio.
Y allí en Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tenemos el remedio, se nos ha dado la responsabilidad, se nos ha dicho, andá y salvá vidas, rescatá vidas del infierno, salvá vidas por la eternidad. Tenés el medio, tenés el recurso. Ese recurso se llama Cristo. Y vos y yo lo conocemos de forma personal. Hemos vivido y palpado lo que Él hace en nuestra vida. Somos testigos presenciales del poder de Dios. Pero esto mismo, todas estas experiencias ahora, para que realmente rindan resultado y sean para la gloria de Dios, debo contárselas a aquellos que no le conocen. Querido, yo quiero hacerte una pregunta para resumir toda esta idea que estoy tratando de expresar. ¿Qué estamos haciendo para cumplir el deseo de Dios? ¿Qué estás haciendo para cumplir este deseo intenso de Dios de salvar a las almas? Él está confiando en vos para tal fin. ¿Qué estás haciendo? Y si considerás que estás haciendo algo, ¿lo considerás suficiente? Miren, yo he llegado a la conclusión que necesitamos sacudirnos la modorra espiritual. Necesitamos sacudir esta vestimenta de iglesia, ¿cómo debemos decir? Eclesiástica que tenemos, ¿no? Nos hemos acostumbrado tanto a las formas. Nos hemos acostumbrado a los cultos, a las reuniones. Es algo hermoso, sí se disfruta. Es necesario, por otro lado, estar con los hermanos, disfrutar de la comunión entre nosotros, fortalecernos y animarnos unos a otros, orar juntos, estudiar su palabra. Obvio que es necesario. Pero todo esto es para que nos nutramos y nuevamente, habiendo recuperado nuestras fuerzas, como dijo hoy Román, no permanecer en la trinchera, sino saltar para seguir avanzando en el campo enemigo. Miren, si ustedes ven guerras o películas de guerra, historias de guerra, una película muy fantástica que vi alguna vez en mi vida que me impactó fue Salvando o Rescatando al Soldado Ryan. ¿Se acuerdan de ese título? Estos soldados avesados no permanecían en sus trincheras, saltaban de trinchera en trinchera como aquel corredor que trata de llegar a la siguiente etapa en su carrera. Así debe correr la iglesia. Llegamos a la trinchera, allí nos reaprovisionamos, allí nos animamos, allí nos saciamos, allí recobramos fuerzas, allí nos alimentamos para luego dar el próximo salto y poder seguir avanzando en territorio enemigo. Hoy las iglesias, muchas, permanecen dentro de 4 paredes con las puertas cerradas, muy cómodos, disfrutando de la comodidad que la trinchera les ofrece. Necesitamos sacudir el sopor, la modorra espiritual. Miren, una de las cosas que aprendí, tengo una hija que estudia veterinaria, y ella me decía acerca de unos estudios que hacen muy simples en la Facultad de Veterinaria, allí en Santa Fe, pero decía que es increíble cómo los parásitos, o en este caso las pulgas o las garrapatas, le pueden quitar la vitalidad a un perro. Entonces, cada vez o poco a poco, mientras su sangre es succionada por estos pequeños parásitos, comienza a sentir todo el tiempo un estado de somnolencia y debilidad. Hasta que muchas veces los pobres animalitos, sobre todo los que viven en la calle y no tienen ningún tipo de recurso o de asistencia, terminan muriendo. Sus vidas son completamente succionadas por aquellos parásitos. Miren, querido, necesitamos ver la urgencia que el mundo tiene de Dios y la urgencia que nosotros tenemos de despertarnos, de sacudirnos para poder ver en la dirección que nuestro Señor, que nuestro Dios está mirando. Dios quiere poner urgencia en tu corazón. Dios quiere poner todos los días urgencia en mi corazón, para que esto sea como un motor que impulse a su iglesia y le lleve a cumplir el propósito por el cual estamos en la tierra. Hay un versículo que yo tengo marcado en mi Biblia y me impacta cada vez que lo leo. Te puedo asegurar que lo leo para recordarme del destino eterno de las personas, porque yo ya soy salvo. Yo sé que voy al cielo. Estoy seguro y disfruto de eso que siento adentro en mi corazón. Pero muchas veces eso hace que también pierda la perspectiva.
Y el Salmo 9, versículo 17 me recuerda que los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Y aparece allí enseguida, y tengo anotado allí al lado, Romanos capítulo 10, versículos 13 y 14. Y allí dice, pero todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y yo allí entre paréntesis puse un pero todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Claro, si invocan el nombre del Señor, obvio que es la solución para no caer, no llegar presos al infierno, para poder disfrutar de la salvación que también nosotros tenemos. Ahora la pregunta de Romanos, allí el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 14, entonces, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber que les predique? Y aquí aparece el segundo punto que yo quiero hablar en esta noche. El primero es la urgencia, ver la urgencia. Pero ahora frente a esta consigna o a este desafío que nos deja Pablo, es que tenemos que hablar no solo de urgencias, porque coincidimos todos en que hay una urgencia mundial. Román lo dijo, los miles de millones de personas que no conocen a Cristo. Pero ahora también tenemos que hablar entonces de nuestra responsabilidad. A la hora de hablar de responsabilidades, solemos mirar por encima del hombro, como diciendo, otros lo harán. Pero esto sería olvidarnos realmente el propósito y la esencia del Evangelio. Tu misión, mi misión, nuestra misión, se trata de contar a las personas acerca de la gloria de Dios y de la obra que realizó en nuestro favor por medio de su Hijo Cristo. Dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 14, que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vos y yo vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Queridos, el mensaje que tenemos que comunicar es un mensaje glorioso, porque es un mensaje que se trata de Él. Se trata del Señor Jesucristo. Qué privilegio nos da Dios de ser sus instrumentos escogidos, sus canales de bendición para la humanidad. Por esto no podemos olvidar ni subestimar la importancia de nuestra misión. Si olvidamos nuestra misión, que es hablar de la obra que Dios efectuó por medio de su Hijo en la cruz del Calvario, pronto comenzaremos a hablar de nuestras propias obras. Necesitamos hablar de su obra y hablar menos de nosotros. Entonces, cuando logremos hablar más de Él, comenzaremos a poner más empeño en aquello que tenemos que hacer. En lugar de poner tanto empeño en hacer que nuestras reuniones sean lindas. Muchas veces, en más que pensar en salir y evangelizar o cumplir nuestra comisión, estamos pensando en cómo disfrutar y pasarla bien entre nosotros, mientras muchas personas pasan de este mundo sin Cristo y sin esperanza. Miren, hay una frase que yo les quiero dejar, la anoté hace muchos años para mí y la encontré hace unos días revolviendo unos papeles y me gustó mucho y la saqué como del cofre de los recuerdos, ¿no? Y esta frase dice algo así: si no hacemos que la obra de Cristo sea una imagen indeleble en nuestras mentes y corazones, terminaremos perdiendo la perspectiva del porqué de la iglesia y completamente ajenos a los propósitos de Dios. Pero, queridos, si la cruz está allí, si veo claramente cada día, si cada día hacemos el esfuerzo por enfocarnos en aquel cordero sacrificado, en aquel que hace unos días estábamos predicando también, en la Pascua, en la Semana Santa, si logro verlo, si logro escuchar una y otra vez sus palabras, si logro meterme en aquel cuadro del sacrificio, en medio de todos los acontecimientos que rodearon esa hora en el Monte Calvario, entonces creo, y solo entonces, que podremos volver a la fuente y recuperar el denuedo, la valentía, el vigor, el impulso para cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Por eso yo quiero estar terminando, pero quiero contarte y quiero decirte lo que dice el Salmo 34:5 en la primera parte.
porque tiene que ver con esto que te comenté recién. Dice allí, los que miraron a él, refiriéndose al Señor, dice, fueron alumbrados. Mira, uno de los desafíos que me gusta compartir con la iglesia local, ahora la iglesia está reunida, aquí en la parte de abajo, allí adelante está el templo y está la iglesia reunida. Y una de las cosas que me gusta siempre recordarles es, querido, no perdamos la visión del Señor Jesucristo en la cruz. Necesitamos mirar continuamente a Él. ¿Para qué? Justamente para esto, para ser alumbrados. Si no somos alumbrados por Dios, el enemigo se encargará de deslumbrarnos por medio de las cosas del mundo. Y como Colón conquistó América vendiendo espejitos de colores, muchas veces quizás nosotros también seamos obnubilados o llevados a negociar o a distraer nuestras vidas con otras cosas. Y no estaremos enfocados realmente en lo importante, en la obra que el Señor Jesús nos ha dejado para que hagamos como iglesia. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Yo te invito a que mires al Señor. Es allí desde el silencio de la cruz el mensaje más poderoso, el grito más poderoso que sigue partiendo corazones y penetrando regiones. Ese es el grito del silencio, el grito que el Señor pronunció desde el Calvario. Aquel grito dejaba una proclama a cada uno de nosotros que habíamos de creer. Esa proclama era: ahora tienes que ser testigo. Ahora tenemos que contar. Ahora tenemos que hablar. Como decían los primeros discípulos, tenemos que hablar de lo que hemos visto y lo que hemos oído. El apóstol Pablo decía, me es impuesta necesidad predicar el evangelio. Es algo que tengo que hacer. Es obligatorio para mí cumplir con este requisito. Querido, yo te invito que si no estás sintiendo la obligatoriedad de cumplir, puedas mirar al Señor. Y estos acontecimientos, estos padecimientos, te van a movilizar a que puedas ser una persona y una iglesia comprometida en la gran comisión. Yo les animo y les felicito, queridos, por esto que están haciendo. Que el Señor les siga guiando y siga poniendo en ustedes esta visión hacia las misiones, para que puedan crecer de manera personal, para que puedan hacer crecer en extensión, llevando el evangelio a muchas personas en sus alrededores, pero también que puedan crecer como iglesia local. Una de las cosas más sorprendentes que hemos visto aquí en la iglesia local es cómo desde que se instaló en nosotros esta visión de la misión, es que mientras nosotros salimos o mientras más salimos, Dios más añade. Hoy no tenemos lugar para hacer las reuniones. Hay gente afuera muchas veces en la vereda escuchando el mensaje. No es algo muy común de ver en una ciudad por estos días. A nosotros nos está pasando. Estamos pensando cómo poder hacer una planta alta y poner quizás una pantalla para que la gente pueda subir a la parte de arriba y seguir la reunión desde allí, porque son muchos los que vienen cada fin de semana. Pero nosotros no pensamos en llenar la iglesia, ¿eh? Nosotros estamos pensando en cómo salir de la iglesia o cómo salir del templo para poder llevar el evangelio a otros lados. Y mientras más pensamos en eso, el Señor nos trae más personas aquí a la casa para que podamos anunciarles el evangelio. Es increíble, ¿no? Pero se cumple lo de la iglesia primitiva allí en los Hechos. Ellos salían y predicaban el evangelio y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Queridos, yo les invito y les animo nuevamente a que puedan seguir con esta consigna que han abrazado, que es el deseo de Dios, de que seamos iglesias misioneras. Es muy lindo estar en la iglesia, vuelvo a decir. Disfruto estar en la iglesia, disfruto volver a abrazarme con los hermanos. Acá ya estamos, podríamos decir, no libres de enfermedad, pero ya no hay ningún tipo de protocolo, gracias a Dios. Y estamos, por ahora, hay todos sanos aquí y podemos disfrutar de estar juntos y de vernos, pero siempre hay
un sentir común, una conversación, siempre es el hilo en nuestros encuentros. ¿Saben cuál es? Se ha transformado en algo muy, muy propio de este lugar. ¿Cuál será el próximo lugar sobre el cual estaremos avanzando, llevando el mensaje de Cristo? ¿Cuál será el próximo lugar? Hoy estamos cubriendo un radio de 500 kilómetros, llevando el Evangelio, para la gloria de Dios. Varios pueblos aquí en la Patagonia estamos alcanzando, hay parajes intermedios que necesitamos alcanzar, a veces faltan recursos, falta tiempo, faltan vehículos, pero el Señor nos va proveyendo. Y ya hay grupos de hermanos en cada lugar que nos están esperando cada tercer fin de semana de cada mes, que hemos denominado fin de semana misionero. La iglesia se divide por 5. 4 grupos se van de este lugar, viajan a predicar el Evangelio, mientras un grupo se queda atendiendo la iglesia local, porque es mucha la gente que viene. Otros 4 viajamos llevando el Evangelio en distintas direcciones, pero con una seguridad de que el Señor va con nosotros. Con un anhelo esperamos esos tiempos, porque son tiempos tremendamente disfrutables, donde volvemos cada vez que salimos sorprendidos del poder de Dios. Yo te invito a que puedas sorprenderte de la misma manera. Involucrate en un proyecto, involucrate en los proyectos misioneros de la iglesia, involucrate en el sostén de los misioneros, involucrate, querido hermano y hermana, involucrate. Miren, decía un gran misionero y pastor, decía, todo lo que logremos en este mundo, todos los logros a nivel mundo, con el mundo perecerán, pero todo lo que logremos en el Señor y para la gloria de Dios serán resultados que disfrutaremos por toda la eternidad. Esto es realmente hacer tesoros en el cielo, ganar almas preciosas para disfrutar junto a ellos eternamente cuando estemos con nuestro Dios. Gracias por la oportunidad, gracias por el privilegio que me dan, que Dios les bendiga y estoy para serles útiles en todo lo que pueda y necesiten de nuestra parte. Cariños de mi esposa, que está en la reunión también, dejó sus cariños, recién se asomó para que no me olvidara, así que les mando un beso muy grande de parte de ella y oramos para quizás en un tiempo no muy lejano poder verlos y abrazarlos y estar allí compartiendo con ustedes personalmente. Dios les bendiga ricamente. Gracias por este tiempo y bueno, aquí estoy a disposición para lo que ustedes requieran. Que Dios les bendiga.